Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. En esta ocasión toca revisión en profundidad del cuchillo Brother F012 Scandi. Vamos con la intro. Bueno, como ya les había contado, hoy toca revisión ya más en profundidad de este cuchillo. No recuerdo exactamente si tenía alguna revisión en más profundidad, quiero decir, no tan solo un unboxing. No lo recuerdo, la verdad, con tanto video ya ando un poco perdido, pero me parece que no la tiene. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de él. Contarles primero que nada que es un cuchillo, como ya saben, envaseado Scandi. Este cuchillo está fabricado en acero D2 y lo vamos a ver un poquito de cerca. Está hecho en micarta, una micarta que me gusta mucho porque está muy bien ajustada, digamos, a todo lo que es el mismo cuchillo. Está muy bien hecho esto, muy bien perfilado, pulido también, obviamente. El grip que tiene es justo, es preciso, clava un poquito, pero nada que te haga daño. Obviamente es excelente para trabar nuestro dedo, o sea, queda muy bien trabado, no se mueve para nada. Y como ven, es una tipo punta de lanza, drop point, la hoja, y muy linda, un muy buen, digamos, desbaste. Se ve, a mí me gusta, digamos, agradable a la vista. Tiene esos detalles pequeñitos, pero que son como justos. El filo no sobresale de la guarda, por decirlo así, una pequeña guarda como tenemos acá, que no molesta en nada cuando vamos a hacer trabajo invertido, quiero decir. Así que bueno, vamos a proceder a, primero que nada, como siempre, vamos a proceder a las medidas, o ¿qué les parece? Sí, vamos a ver las medidas al tiro, mejor. Bueno, este es un cuchillo, como ya saben, de procedencia china, de la marca Brother. También se conoce como marca, esta se conoce como Watchman, la he visto yo en Amazon, pero es la misma, Brother. Se encuentra tanto en Amazon como en AliExpress, por si acaso. Así que, bueno, primero que nada, las medidas son 10.2 milímetros de hoja y filo útil, que es lo mismo en realidad, porque este no tiene muesca española. Tiene de largo total 22 centímetros, de los cuales tenemos de mango 11.8 centímetros, y de estos mismos tenemos 10 centímetros de interior para nuestros dedos. Ancho de pala, este cuchillo tiene 28 milímetros, de los cuales, y la hoja tiene de ancho o espesor 3.2 milímetros. Bueno, como ya saben o ya sabrán algunos, los cuchillos que son con vaciado Scandi no pueden en general pasar o sobrepasar los 3.5 milímetros de espesor de hoja. Y eso es como entre que se considera óptimo para un cuchillo Scandi de grosor de hoja. Más que eso, se dice en teoría que no funciona bien o no funcionaría bien. Voy a medir inmediatamente los otros tres Scandi que tengo acá para que puedan ver. Voy a verificar este, que es en acero 440C, y este tiene un poco más, este sobrepasa un poco la medida normal. De hecho, este creo que tiene 3.8, sí, sobrepasa un poquito los 3.5, es el único más ancho de todos los demás, y eso es lo que lo hace diferente a ese. Bueno, este de la marca Mora Knives tiene 2.5, ¿ya? Es digamos, los parámetros en que se manejan estos filos, digamos. Y este también tiene un poco más, tiene 3.6, tiene un poquito más. Este tiene 3.6 y este tiene 3.8, un poco más. Bueno, para alguien sí que se pregunta, porque estos cuchillos en realidad son bastante parecidos, estos dos de la misma marca.
En realidad parecido en el vaciado, pero en el papel no, porque este es no es una punta de lanza, es un drop point con una configuración diferente, quiero decir, en aceros diferentes. También una hoja un poquito más corta, pero este es un 440C. También este tiene guarda, así que son bastante distintos, si es que lo estamos comparando. Hay para todos los gustos, como que sí, podríamos decir, ¿cierto? Me gusta también este, por supuesto que sí, pero este es como mi favorito porque no tiene guarda. En realidad esta guarda tampoco molesta, es cuestión de gusto en realidad, pero me sigue gustando más este. El acero tal vez sí, me gustaría tal vez más el 440C. Estoy más familiarizado con el 440C, quiero decir. Sí, este sí me gusta un poco más. Ahora, en cuanto a cómo se compara con el Cold Steel, perdón, con el Real Steel Panfighter, que este está en un acero 14C28N. Bueno, evidentemente este cuchillo es mucho más largo, como pueden ver acá, mucho más, es 1,5 centímetros más largo. No sé si es más liviano, pero creo que sí, porque recuerden que este está esqueletizado en el interior. El acero 14C28N o el 440C. La verdad es que aquí estoy en un empate, podría decir. Para mí, para mis gustos, estoy en un empate. No sabría decir cuál de los dos es mi preferido ahora mismo. Así que en teoría, bueno, mi acero sería así. Estarían ordenados de esta manera. ¿Ya? El 14C28N, el D2, perdón, el 440C y el D2. Así sería el orden de mis aceros. Esto lo dejamos fuera porque no es acero gama baja, podríamos decir. ¿Ya? Así que bueno, solamente mencionar eso. Quería mostrarles un poquito para que... Y bueno, ¿cómo se compara con el Mora? Bueno, el Mora obviamente es bastante inferior tanto en acero como en grosor de hoja, espesor de hoja, en todo, construcción, materiales. Estamos hablando de que este es un cuchillo que ronda los $35. El Mora es un cuchillo que ronda los 15 a 20 dólares. O sea que por 10 dólares más o 15 te compras un cuchillo completo, como debe ser. Así que yo el Mora en este punto no lo seguiría recomendando. Si no, esto sería solamente para alguien que realmente no tiene dinero y no puede comprarse o juntar 10 dólares más, 10, 15 dólares más y comprar su modelo como este. Si te gusta el inoxidable, puedes ir directamente al 440C, que esta es otra opción de la marca, muy buena también. Y este sería un semi inoxidable, que es el D2, ¿ya? A mí me gusta el D2, sin embargo prefiero el 440C. Otro detalle que podemos ver acá, y si seguimos revisando el cuchillo en este caso, bueno, es que la micarta está incrustada con o pegada, adosada, digamos, al cuchillo con pasadores. En este caso no son tornillos, como pueden ver, son pasadores. Y acá en la parte trasera tenemos uno para el cordón fiador, en esta colita de pez, digamos. No tiene un rompecoco o un golpeador, digamos, ¿cierto? Un percutor, digamos, de esa forma, podríamos decirlo. Su hermano tampoco lo tiene, pero su hermano sí está hecho o armado con tornillería Allen, en este caso. Yo este lo desarmé y bueno, va a tener su revisión pronto, así que ahí se los voy a mostrar mejor en más profundidad, ¿ya? Así que bueno, seguimos con este y bueno, nada que decir, vamos a probarlo. Se los voy a mostrar un poquito más de cerca también, la hoja como viene, perdón que esté un poquito rayada. Bueno, y aquí como pueden ver el filo abajo está bastante rayado esa parte inferior, como pueden ver. Voy a pasar el dedo para que vean que estos son rayas, ya no es suciedad, quiero decir. A ver, ahí saqué esa y como pueden ver está rayado ahí en esa parte. Y la parte superior me parece que este también está bastante rayado. Y eso es por la funda. Porque esta funda cuando quedan muy estrechas rayan los cuchillos de igual manera. Esa es una de las razones por las cuales no me gustan. Y termino yo fabricándoles una funda cuero que enseguida la vamos a ver. Ahora yo les voy a mostrar la funda que trae. Una vez me dijeron por ahí un señor que son solamente de plástico, que no son Kydex, que los chinos no fabrican Kydex.
Supongo que no es porque no tengan la capacidad, sino que solamente porque será más caro, me imagino, porque capacidad de tenerla, obviamente. Pero bueno, asumamos que esto es plástico. Tal vez un ABS, bueno, compuesto de dos hojas, como pueden ver, con dos filas de remaches y sin, no tiene, digamos, espacios para correas o ese tipo de cosas. Sin embargo, uno igual las puede construir. Tiene también un filtro para el agua, un drenaje, ahí lo pueden ver. Así que es una funda que trabaja bastante bien en todo caso, si no es que trabaje mal, queda bien ajustado, ya bastante, no se mueve, no hay sonido, ninguna cosa, pero debes saber de que en algún punto te puedes comenzar a rayar la hoja y eso es lo que no me gusta y por eso yo le fabriqué una de cuero. Bueno, esta trae un clip como este que yo ya se lo saqué, obviamente, como ustedes saben, yo soy enemigo de esto porque lamentablemente son sobredimensionados y estas cosas. Imagínense esto, digamos, en el cinturón, como yo lo he dicho muchas veces. De hecho hay un video por ahí en el canal también sobre esto, sobre este tema. Esto, por ejemplo, si ustedes se lo imaginan aquí en su cinturón, en esta parte, y con toda esta parte hacia arriba, esto se les va a mover para todos lados, no va a estar nunca bien. Por lo tanto, esto para mí es inútil y por eso es que yo prefiero los sistemas como el del Mora, por ejemplo, que van un clip mucho más arriba para que el peso del cuchillo, digamos, esté abajo, ¿cierto? Así que bueno, pero como a mí me gusta un poco también lo que es el bricolate, como dicen en España, yo le fabriqué una fundita sencilla como esta, solamente bolsillera, ya, pero en cuero, por supuesto que sí, y solamente es de presión. No tiene ninguna cosa para el cinturón ni nada, porque este, como ya les dije, es un cuchillo para mí que se lleva dentro de una mochila, dentro de un bolso, así que no necesita, digamos, estarlo. Yo por lo menos no lo llevaría en el cinto, por decirlo así, porque no un cuchillo de los que yo califico como de primera necesidad, por decirlo así, como ya hemos hablado bastante, cuchillos de otro tipo, de campamento. Este es un Scandi, que obviamente su misión principal para mí, ojo, va a ser la madera, porque ahí es donde se desempeña mejor, ¿ya? Este es su ámbito natural, podríamos decirlo. Perdón que ya esta madera está bastante buena para botar la basura, vamos a ocupar otra. Espérense por aquí. Déjenme buscar alguna otra madera. Bueno, a la mano no tengo ninguna por el momento, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Este trabaja muy bien. Y lo mejor es que si te gusta el cuchillo el Mora, bueno, aquí tienes un Mora con obviamente mucho mejores prestaciones. La diferencia, pero miren cómo saca, digamos, el material esto, es que es increíble. O sea, miren. Esta cosa es... O sea, es que estos cuchillos, los Scandi, cualquiera, son todos imbatibles en lo que es madera. En lo que respecta a madera, no hay nadie que les gane. Ningún otro vaciado es mejor en madera que el Scandi. No hay otro, ni plano, ni cóncavo, nada. No. El convexo es el único filo que podría competirle un poco al Scandi, pero aún así está debajo del Scandi. ¿Ya? Ahora, este cuchillo, como ya les dije, está hecho o está, perdón que se mueve tanto esto, está, digamos, para, como ya les dije, para lo que es campamento, obviamente también, pero mayoritariamente lo que es respecta a madera. Así que en este punto vamos a pegarle una chequeada para ver cómo está. Déjenme ver, perdón, cómo está el filo. No lo hemos probado, pero este filo está fantástico, como pueden ver. Ya, déjenme ver si puedo hacer una pequeña floritura, aunque no va a ser fácil, porque este filo, hay que entender una cosa, este filo no es fino, no es de corte fino. Ya, esa es la razón por la cual una floritura cuesta hacer con él, porque no es un corte fino. Sin embargo, porque está hecho para abrir la madera rápidamente, por eso es un Scandi, ¿ven? A ver, ahí se nota digamos la geometría, digamos, de la punta,
Entonces, claro, cuando entra la madera, esto lo abre rápidamente y esa es la razón por la cual es tan bueno para madera. Porque esto una vez entrando aquí, si entra en una madera obviamente más más larga, más ancha, la termina abriendo fácilmente, rápidamente, ¿ya? Pero no es bueno para estas labores, por ejemplo, lo mismo que estoy haciendo yo ahora. Corta muy bien, claro que sí, pero no hace un corte fino como ya les expliqué, como si lo harían, por ejemplo, otros cuchillos, ¿ya? Que sí están preparados para hacer cortes más finos que este, pero en otros materiales. Y de ahí la diferencia de los filos vaciados y todo ese tipo de cosas. Por eso que algunos se destacan más en algunas labores y otros se destacan más en otras labores, ¿ya? En este punto, los filos de este tipo, digamos como son en este caso que son Scandi, ¿cierto? Un vaciado Scandi y filo Scandi serían las dos cosas a la vez. No le hago yo pruebas de este tipo, digamos. En realidad voy a hacerlo aquí solamente porque, bueno, por el canal nada más, pero en realidad no lo hago porque en realidad estos son muy delicados. La punta, digamos, es muy delicada porque es mucho más finita. Sin embargo, aquí lo hice de frente de ustedes y vieron que pudo hacerlo perfectamente. Voy a enterrarlo nuevamente para que puedan ver de nuevo ahí qué pasa. Bueno, no le pasó nada en realidad, pero tampoco abrió la madera. No lo esperaba en realidad. Ah, bueno, ahí ya la abrió. Vamos a revisar también nuevamente y como pueden ver esto está perfecto. ¿Por qué? Porque es un acero de buena calidad. Quiero revisar en más profundidad. Demos un segundito. Vamos a ver algo acá. Quiero ver si esto está realmente bien o no, porque me pareció ver algo extraño en la punta. Ah, no, está bien. Yo pensé que estaba un poquito desviado. Denme un segundito. Ahí en esa posición. No, está bien, ¿cierto? Se ve perfecto. Ya, no tiene nada. Así que bueno, ahí estuvo la prueba de estrés. Vamos a ver ahora la otra, la del filo, ¿cierto? Vamos a ponerla aquí. Esto debiese pasarlo sin problema, ¿cierto? Ya que el SRK, el Cold Steel ese que compramos por ahí, también lo superó fácilmente. Así que bueno, así hay que entender, sí, de que estos filos son un poco más delicados, quiero decir, no en que no sean buena calidad, sino que por su digamos, forma y geometría son más fáciles de astillar, de quebrarse, de partirse, de hacerse, digamos, daño de esa manera. Así que bueno, pero vamos a ver si esto está igual o no. Y está impecable. Y eso se debe a la resistencia del acero. Si yo hago esto mismo con el Mora, por ejemplo, lo vamos a hacer ahora con el Mora. ¿Les parece? Vamos a ver si esté bien. Está perfecto. Vamos a hacer esto con el Mora. A ver, evidentemente no lo voy a clavar y lo voy a partir. Oye, perdón que no estaba mostrándole completo. Perdón. Tenía el zoom puesto y no me di cuenta. Ahí sí. Así que, bueno, esta prueba no la voy a hacer con el Mora, por supuesto que no. Pero vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo aquí. Un poquito. A ver si lo resiste. En estas partes, digamos, a ver si es capaz o no de resistir este nivel, digamos, de presión. Y bueno, me parece que no lo resistió, y eso es lo que muchas veces yo les trato de explicar y a veces no me entienden. Y aquí van a ver, miren cómo está el filo. Al otro lado no tiene nada. Déjenme aumentar el zoom otra vez a 2.8. Lo vamos a aumentar. Mírenlo. Esto no es suciedad. Es el filo. ¿Lo pueden ver? Ya. Ok. ¿Lo observaron? Ya. Y en este punto yo sé que más de alguien me va a decir, no, es que no se puede hacer eso con los filos Scandi porque los Scandi son muy delicados y se quebran. No, no es eso, señores.
Es solamente porque este acero es básico. Le he dicho mil veces, que el 12C27 Sandvik es un buen acero cortador, pero es un acero básico de la gama del 420, de la familia del 420. El acero inoxidable básico más, digamos, usado por la cuchillería normal, digamos, y por las que nos quieren siempre estar chupando nuestro dinero. Obviamente, bueno, es parte de ese show de compañías que trabajan con aceros básicos como el 420, el MOBA 1.4116, el AUS 8, también, ojo, el AUS 8 también está en ese grupo. Y en los chinos, digamos, netamente chino sería el 3CR15. Ese es el equivalente de este acero, ¿ya? Y del 420. El 5CR15 de los chinos es equivalente al 440A. Un peldaño por encima del 420, ¿ok? Así que, como pueden ver, este quedó bastante... Miren cómo está. Miren cómo está este filo. ¿Por qué sucede esto? Cuando dicen, no, es que el Mora es fantástico. Es fantástico mientras está con filo y mientras no sea abusado. Por esa razón, este cuchillo es superior 10 veces al Mora. ¿Por qué? Porque el acero es de mejor calidad, así de simple. Estamos hablando de que este es un D2. Incluso, obviamente que este 440C también va a ser superior. Es obvio. Y este otro, digamos, en 14C28N, que es hermano mayor del 12C27, pero este es de alta calidad también, puede llegar a 62 HRC, puede llegar incluso, ¿ya? El 440 anda en los 60, por ahí, y este debiese estar ahora en 56 por ahí, porque es un D2 chino, 56 HRC más o menos. Puede manejarse, yo creo, perfectamente ahí y con suerte llegar a los 58. Pero acuérdense que el D2 norteamericano llega a 61 sin problema, HRC. ¿Ya? Y de ahí la importancia del HRC cuando me dicen, no, es que yo prefiero un cuchillo blando porque yo lo afilo o lo reafilo en el cerro, qué sé yo, en el monte, qué sé yo. No, no es tan así, porque si yo estoy haciendo una labor con la que acabo de hacer recién de raspar un cuchillo, evidentemente yo quiero un cuchillo que me lo soporte esto, no quiero terminar haciendo esto y tener que refilar de nuevo. A ver, vamos a ver qué pasa con el corte fino, que no hemos hecho esa prueba. Vamos a ver aquí. Nada. Va a cortar porque lo estoy presionando, pero miren ahí el corte fino como quedó. Hasta ahí nomás llegó el corte fino. ¿Ven? Ven esas mordeduras ahí que tiene, ya, eso es ya, el corte fino se fue. Y este cuchillo sigue entrando porque la geometría, porque ahí se traba, ¿ven? Y ahí ya está parado. Tengo que tirarlo, miren, tirarlo, ¿ya? Este sigue cortando porque la geometría es tan finita que igual lo deja cortando, digamos. O sea, yo puedo seguir trabajando en madera, claro que sí. Igual, va a seguir entrando igual, ¿ven? Igual. Si no significa que no deje de cortar. Estoy diciendo pierde la nitidez. Porque aquí ya nos mandamos el filo, ¿cierto? Nos mandamos todo este borde, digamos, está con rebaba. Yo aquí lo toco y siento toda la rebaba que está hasta este lado porque el filo se nos fue, digamos, hacia el lado. Pero bueno, la idea es también de que aprendan y que sepan de que un cuchillo puede ser, digamos, de la misma construcción o estilo como estos dos Scantis, qué sé yo, y todo lo que quieran, pero si el acero es distinto, obviamente uno de los dos va a ser superior. Y en este caso es este Brody, y por eso pagas 10 o 15 dólares más, que es una miseria, comparado con lo que tienes que pagar por un cuchillo norteamericano, o español, o europeo en general, que tenga las mismas características. Dime tú, ¿cuánto tienes que pagar por un cuchillo norteamericano fabricado en D2? O si es que hay algún cuchillo español, o un equivalente al D2 que en España, que podría ser el Böhler NC90, por ejemplo, el N690, claro, no el N695 también podría ser. ¿Ya? ¿Qué pasa con esos cuchillos? ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto costaría? Este cuesta 35 dólares o 35 euros. ¿Ya? ¿Habría alguno que pudiese competir con este cuchillo de esta calidad y de este acero, con este acero? Que deje en evidencia la diferencia que hay con el del Mora, que como ya he dicho muchas veces, es muy bueno cortando mientras está afilado, obviamente,
Y porque, bueno, esas son las propiedades del Sandvik nada más. Pero este, el 12C27, es blandito, igual que el MOBA, como ya lo dije, lo vuelvo a repetir. Es blando como todos los demás. Así que no piensen que este cuchillo es fantástico. Este cuchillo lo que tiene bien, bueno, digamos, es que fue bien diseñado, básico, simple y económico. Y funciona bien. Pero a la hora que lo exijas, como yo lo exigía ahora, no te va a durar mucho. Porque es un acero, es un cuchillo simple, el acero es simple, es sencillo, ¿ya? Así que bueno, si quieres apuntar alto, tienes que comprarte un cuchillo así como este, con sentido común, porque este es un cuchillo de buena calidad y económico. Lo mismo pasa con su hermano, el Brother 12, que después le vamos a hacer la revisión a este en profundidad, pero también ahí tienes otra alternativa en Scandi, digo yo. Ahora, si quieres pasarte un Scandi de mayor calidad, digamos, qué sé yo, como este, bueno, ahí también está, pero este ya cuesta $70 o más de $70. O sea, ahí está la diferencia. Estamos hablando que ya tendríamos que pagar el doble por tener un acero ya, obviamente, 14C28N, ya, pero bueno. Pero acá tienes un D2 y tienes la opción de un 14, de un 440C. ¿Qué más? Por $35. 35, 36. Imagínate. Así que bueno, amigos, ya llegando a este punto, lo probamos su punta igual. Pensé que tuve un poco de temor al principio, que muchos dicen, no, es que los Scandi no se pueden probar así porque se les puede romper todo, que no sirven para esto, que no sirven para esto otro. Bueno, yo los probé igual y este por lo menos funcionó y pasó la prueba. Así que, bueno, nada más que decir, pedirles que se suscriban, obviamente, los que no se han suscrito. Gracias por su like, gracias por su apoyo, gracias por seguir viendo los videos. Les voy a dejar los enlaces. A ver, de Amazon están, los que cuesta conseguir son los enlaces lamentablemente digo yo, los enlaces de esta página de AliExpress. Los precios son muy parecidos, no hay mucha diferencia. Tal vez en AliExpress cueste un poquito menos que en Amazon, pero no es mucha la diferencia. Les voy a dejar enlaces de estos cuchillos, como ya les dije. De alguna manera van a tener que tal vez seguir las instrucciones, porque posiblemente yo no tengo un enlace directo para ellos, pero sí los voy a hacer llegar de alguna forma, no lo sé. Lo voy a pensar, déjenme ver cómo hacerlo, porque yo no gano nada con que ustedes compren estos cuchillos, de verdad se los digo, porque me encantan los cuchillos de esta marca. Yo los voy a ir comprando poco a poco, quiero tenerlos todos porque son muy buenos cuchillos y cuestan, como ya les dije, $35. O sea, ¿quién te vende un cuchillo en un buen acero bien construido por $35? Dime, ¿quién? Nadie. Ni siquiera el Joker costaba eso, pero bueno. Así que ahora me despido y los dejo invitados para un próximo capítulo. Hasta pronto. Bye bye.